Lo importante es que vos entiendas el concepto de daño moral, que es bastante abstracto y muchas veces difícil de identificar cuando uno recién arranca. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Eh? Bueno, ¿y la materia les está gustando o no? Yo no sé si les gusta o no les gusta, pero lo único que les recomiendo también, humildemente, acá sí préstenme atención, es que todo lo que es el derecho de daños es algo que ejerzan, la rama del derecho que ejerzan, van a utilizarlo, ¿sí? Todo lo que vean acá sobre la responsabilidad civil después lo van a usar en el ejercicio de la profesión, sea que se dediquen al derecho de familia, van a tener rubros indemnizatorios a pedir, seguramente en algún caso. No es que todo es solamente cuota alimentaria. Para mi amor, anda para allá. Perdón, está mi hijita. Bueno, después, si se dedican al derecho laboral, y por ejemplo acá el compañero que estaba en prevención, seguramente van a... Carmen, mi amor. Perdonen, ¿eh? Bueno, vaya para allá. Una mujer que quiero. Bueno, ahí está Carmela sacando sus muñecas. Bueno, perdonen, ¿eh? Entonces, les decía, por ejemplo, se dedican al derecho laboral y hacen accidentes de trabajo, ¿sí? Bueno, muchas de las cuestiones que nosotros vemos en cuantificación, en lo que es daños, ¿sí? De hecho, uno de los puntos especiales de responsabilidades especiales es el tema de daños. Uy, me vuelven loca con los invitados, siempre me sale algún... van a utilizar los conceptos del derecho civil y es más, muchas veces van a elegir ir por la vía civil, ¿sí? Donde van a obtener una indemnización que no va a ser solamente sobre la base de lo que se le llama capacidad total obrera, sino también sobre la total vida. Lo que hace ese obrero en su casa, como actividades como poner la mesa, llevar a los chicos a la escuela y demás, para cuantificar la incapacidad, ¿sí? En caso de accidentes de trabajo. Después lo van a utilizar en el ámbito del derecho penal, porque en muchísimas de las causas penales, después de transcurrido el juicio penal, se deriva en un reclamo de una indemnización por daños, ¿sí? Bueno, en el derecho administrativo ni hablar, también, es decir, presten atención a esta materia que va a ser esencial y fundamental para el ejercicio de la vida profesional de ustedes, sea el espacio que sea en donde trabajen, ¿sí? Salvo que se dediquen, no sé, al derecho tributario de pronto, eh, a esos nichos ya mucho más específicos. Pero en el ejercicio de la profesión, en un estudio común y silvestre, van a hacer daños constantemente, ¿sí? Y bueno, ni hablar a aquellos que se quieran dedicar específicamente a hacer accidentes de tránsito, a ser abogados de una aseguradora, en fin, de un colegio. Bueno, dicho esto, voy a admitir a los últimos 3 alumnos y vamos a empezar. Ustedes recuérdenme cuáles son los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son? La antifuricidad, el daño, un nexo causal de causalidad y un factor de atribución. Y un factor de atribución. Espérenme un momento que yo me voy a apagar el video porque ya me explicaron sus compañeros que si apago el video anda más rápido cuando comparto pantalla y no se me traba. Y espérenme que lo encuentre acá. Compartir pantalla, toda la pantalla. Compartir. Bueno, ahora nos vamos a ir
a estas diapositivas que supongo que nos van a ayudar. ¿Las están viendo? Sí. Nos veo a nosotros también. Bueno. A ver. ¿Ahí no la están viendo? Ahí sí, profe. Ahora sí. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver una pequeña introducción. Después vamos a pasar a lo que es el concepto de factor de atribución y puntualmente lo que es el factor de atribución subjetivo. Y después vamos a pasar a analizar lo que es el factor de atribución subjetivo culpa, en donde vamos a ver concepto, régimen normativo, cómo se aprecia la culpa, si en nuestro sistema civil argentino hablamos de una sola culpa o de una pluralidad de culpas, culpa grave, culpa leve, en algún momento quizás han escuchado hablar de esto, cómo se gradúa la culpa, cómo se aprecia la culpa y quién y cómo o a través de qué elementos probatorios se prueba la culpa. A continuación vamos a analizar el factor subjetivo de la responsabilidad civil, dolo, que sería el segundo factor subjetivo que tenemos, y finalmente las eximentes de la responsabilidad. Eso es lo que vamos a tratar de trabajar y sobre lo que vamos a avanzar hoy. Recordando un poco lo que decíamos recién, tenemos 4 elementos de la responsabilidad civil. Necesitamos de una conducta antijurídica, necesitamos de la causación de un daño, ¿sí? De un menoscabo, y una relación de causalidad, es decir, un vínculo causal entre esa conducta que debe ser antijurídica y ese daño que se ha causado para que se atribuya a alguien el deber de responder. Y en función o en base a qué se le atribuye a determinado sujeto el deber de responder, en base a un factor de atribución. ¿Sí? Que los factores de atribución, dicho de manera muy sintética, podríamos señalarlos como el motivo por el cual el legislador ha decidido atribuirle a un determinado sujeto un determinado resultado. Esto dicho en palabras de Aida Kemelmacher de Carlucci. Son políticas legislativas, ¿sí? Son, digamos, razones por las cuales el legislador decide que determinado resultado ha de ser atribuido a un determinado sujeto, ¿sí? Por ejemplo, en el año 97 se decide que los dueños de los establecimientos educativos o de los colegios respondan por los daños causados por sus alumnos, ¿sí? En función de los factores de atribución objetivos. Entonces, el factor de atribución es el fundamento o la razón por la cual ¿qué? Se debe responder, se debe resarcir, ¿sí? Tenemos una definición que es la que trae Pizarro. No sé si algunos están siguiendo por Pizarro el estudio de la materia. ¿Me escuchan? Sí, profe, se le escucha. ¿Y están estudiando por Pizarro? Sí, personalmente sí. Bueno, entonces cuando vayan a su manual van a encontrar que Pizarro los define, como acabamos en pantalla, como el elemento axiológico valorativo en virtud del cual el ordenamiento jurídico dispone imputar las consecuencias dañosas de un incumplimiento obligacional, responsabilidad contractual o un hecho ilícito o extracontractual a una determinada persona o un determinado sujeto. Lo cierto es que el Código Civil y Comercial no los define a los factores de atribución, ¿sí? Pero en el 1721, que habla de los factores de atribución, los divide o los distingue entre dos, o los clasifica en dos. Dice, la atribución de un daño al responsable puede basarse en factores objetivos o subjetivos de la responsabilidad civil. Y nos trae una regla que es esta que ven en la última parte. En ausencia de normativa, el factor de atribución es la culpa. Es decir, que cuando la norma no me trae el factor de atribución que voy a aplicar, ¿cuál va a ser el factor de atribución que tengo que utilizar? La culpa, ¿sí? ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, como decíamos entonces, los factores de atribución son de dos tipos. Subjetivos, en donde encuadramos a lo que es el dolo y la culpa, y ambos factores de atribución subjetivos me van a presuponer que el agente, el sujeto, sea el autor material del hecho ilícito o del incumplimiento obligacional, ¿sí? Y los factores de atribución objetivos, en los que la culpa del agente va a ser absolutamente irrelevante para atribuir la responsabilidad. No va a importar si el sujeto actuó negligente o imprudentemente. No, no, no. Vamos a ir al factor de atribución objetivo, ¿sí? No me importa en los objetivos la culpabilidad del sujeto. Se prescinde de lo que nosotros vamos a ver más adelante, que es el juicio de reproche que se hace en contra del autor de la conducta dañosa. Entonces, lo que se hace es, se impone un resarcimiento en virtud de un factor objetivo de atribución de la responsabilidad, donde no miro, como decíamos recién, si el sujeto actuó con diligencia, con prudencia o con pericia. ¿Bien? Los objetivos son el riesgo, el factor garantía, el abuso del derecho, la equidad y el exceso de la normal tolerancia. Estos 5 factores de atribución objetivos que conocemos. Bueno. Antes de pasar a analizar los factores de atribución, hay una pequeña aclaración que quiero hacer. No se enrosquen mucho con esto, pero lo que se dice es que en realidad tendríamos que hablar, en primer término, cuando hablamos de factores subjetivos, de factores de imputación, ¿sí?, que son subjetivos, y los factores de atribución de la responsabilidad son los factores subjetivos y objetivos. Porque lo que se dice, a ver si está acá, sí, es que lo primero que habría que hacer es hacer una imputabilidad de primer grado. Es decir, primero hay que analizar la imputación del hecho, haciendo una imputabilidad de primer grado, en donde se mira y analiza la voluntariedad del acto, determinando si ese agente actuó con intención, discernimiento y libertad. ¿Por qué esto? Porque en realidad la culpa de una persona solo puede predicarse si se trató de un acto voluntario. Si no, no podemos hablar de una persona a quien se le puede atribuir el factor subjetivo culpa, ¿sí? Porque falta voluntariedad, entonces no podemos decir que esa persona haya obrado con culpa. ¿Qué es un acto voluntario? Ustedes lo estudiaron en Civil 1, un acto en donde haya discernimiento, intención y libertad, ¿sí? Vamos a ver que van a haber algunos supuestos, que yo acá los fui enunciando, personas que carecen de discernimiento y por lo tanto no pueden ser sujetos pasivos de un reproche subjetivo, ¿sí? Casos en donde no, entonces no existe, no sé si ustedes ven mi cursor, miren acá me falta el puntero láser, discernimiento. Por ejemplo, el caso de un menor que no cumplió 10 años de edad, se supone que no tiene discernimiento para actos ilícitos. Y así hay otros supuestos. Después van a haber casos en donde se impide que se configure la intención del agente y entonces no se puede hacer esta imputabilidad de primer grado, cuando hubo error o ignorancia excusable de hecho que recae sobre el hecho principal que constituye el acto ilícito, ¿sí? El artículo 267, inciso A, infine. Y después van a haber casos en donde exista falta de libertad, ¿sí? Donde hay una fuerza irresistible y amenazas que le generan al sujeto el temor de sufrir un mal grave e inminente y entonces ese mal que no se puede contrarrestar o evitar en la persona, o bien es de la parte o de un tercero, lo que impide que ese sujeto actúe con libertad, existiendo en él el vicio de la violencia. Esos serían casos en donde no podríamos seguir avanzando, ¿sí? Y viendo si existe o no existe culpa. Pero como les dije, no se enrosquen mucho con esto, solo se los traigo a colación porque va a estar dentro del material que ustedes lean, ¿sí? Entonces, una vez hecha esta imputabilidad de primer grado, pasaríamos a la imputabilidad de segundo grado, en donde sí vamos a analizar cuál es el reproche de conducta que merece, valga la redundancia, la conducta que obró la persona, ¿sí? Y según su gravedad, esa conducta puede considerarse como una conducta culposa o dolosa. ¿Acabamos?
Sí, profe. Bueno, culpa. En 1724, ¿sí? Ya sí me trae una conceptualización de lo que es el factor de atribución subjetivo culpa, ¿sí? Que es, ustedes sabrán, el que más van a utilizar, es el más importante, ¿sí? ¿Qué dice el 1724? Son factores de atribución subjetivos, la culpa y el dolo. Culpa y dolo. La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida, según la naturaleza de la obligación, y las circunstancias de las personas, el tiempo y el lugar. Esto guárdenlo porque lo vamos a ver más adelante. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión, que son las tres acepciones de la palabra culpa. Y después en la parte final nos trae lo que es el dolo. Entonces, si ustedes tuvieran que definir la culpa, la tienen en el 1724. Es la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de la persona, de las personas, tiempo y el lugar. ¿Sí? Es la culpa, dicho de otra manera, es un defecto de conducta que implica que existe un desfasaje entre lo que es la conducta obrada, lo que ejecutó el agente, el sujeto, y la conducta debida, ¿sí? Se esperaba una determinada conducta atendiendo a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar, y la conducta obrada fue diferente de esa conducta que se esperaba. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno. Hay algunos elementos que se dice tienen que estar presentes para que se configure la culpa. El primero de ellos es que no se realice, es decir, que se omita realizar la conducta que exige la naturaleza de la obligación. La culpa, como sabemos, es una desviación o un defecto de la conducta debida. Entonces, como bien dice ahí, no se realiza la diligencia que era exigible para poder prevenir o evitar que se cause el daño, ¿sí? Para poder ver esta desviación, como bien se los traté de poner para que les quede bien claro, se van a mirar, ¿qué es lo que se va a mirar? Los parámetros sociales, o si estamos hablando de algún ejercicio profesional, profesionales de la conducta, ¿sí? Entonces lo que se hace es un juicio de reproche y se mira, bueno, según estos parámetros sociales o profesionales, bueno, esta persona, ¿cómo tendría que haber actuado? ¿Así o asá? ¿Y cómo actuó? ¿Sí? Entonces, ahí yo les puse, no es la misma diligencia la que se le puede pedir a un médico de un hospital de alta complejidad que a un médico de una salita de emergencias de un campo. Para este último caso, el del médico de la salita del campo, probablemente la conducta debida sea la de derivar. ¿Por qué? Porque el médico de campo tiene otros recursos muy distintos y mucho más acotados que el médico de un hospital de alta complejidad, que seguramente es un médico que es especializado en algún área de la medicina, etcétera, y cuenta con, no sé, un sinfín de elementos para hacer estudios o para derivar y hacer un estudio diferente en otro lugar, ¿sí? Entonces no es lo mismo lo que le vamos a exigir a el médico de, no sé, el Hospital Italiano de Buenos Aires, el Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires, que al médico de el campo del sur de la provincia de Buenos Aires, no sé, del partido de Dorrego. ¿Se entiende? ¿Sí? Lo otro que necesitamos para que pueda configurarse la culpa es que no haya un propósito o una intención deliberada del sujeto de no cumplir o de causar un daño. Necesitamos que haya buena fe. ¿Por qué? Porque si no estamos en presencia de ¿qué? Del dolo. Del dolo, ¿sí? Bien, ok. Bueno. ¿Cuáles son los modos en que se manifiesta la culpa? ¿Sí? El nuevo Código Civil y Comercial establece el modo en que se hace presente y se manifiesta la culpa. ¿Se acuerdan cuáles son esos modos? Imprudencia, negligencia, impericia. Exacto. Vamos a analizar ahora brevemente cada uno de ellos. Que eso sí, ustedes lo tienen que manejar para cualquier examen que tengan que dar, saberlos distinguir perfectamente. La negligencia, la imprudencia y la impericia.
La negligencia, bueno, acá antes nos está recordando esta Filmina que se pueden dar de manera combinada o conjunta, ¿sí? Puede ser que cuando nos pongamos a analizar, o sea, siempre vamos a decir factor de atribución subjetivo, culpa. Y ahí ustedes después se van a poner a justificar y a explicar, no, es que el sujeto fue imprudente porque cruzó la calle por, no sé, mitad de cuadra y no por senda peatonal, pasó el semáforo en rojo, no, es que el médico no aplicó tal técnica, entonces van a irse a cada una de las acepciones, ¿sí? La negligencia. La negligencia significa hacer menos de lo que había que hacer. Significa que el sujeto no previó lo que era previsible o que, habiéndolo hecho, no adoptó la diligencia necesaria para evitar el daño. Hay un descuido, hay una falta de atención. Un ejemplo sería fumigación de un campo en un día de viento. ¿Sí? Acá igual aclaro, seguramente vamos a estar hablando del factor de atribución riesgo también por actividad riesgosa o porque los químicos para fumigar pueden ser considerados cosa generadora de riesgo, ¿sí? Pero bueno, si hay un sujeto que decide fumigar un campo un día de viento y esos químicos se expanden al campo contiguo que tiene otro tipo de producción y mata toda la producción del de al lado, estaríamos hablando del factor de atribución subjetivo culpa por negligencia, ¿sí? Hay un descuido. Profe, O también, por ejemplo, podría ser, siguiendo profe, creo que hay gente en la sala de espera, me parece. A ver. Tiqui, tiqui. Sí, gracias. Podríamos hablar también. Ah, gracias, yo no había visto el chat que me habían avisado. Podríamos siguiendo el ejemplo de los campos, pensar en que se enciende fuego en un campo que tiene pastizales secos y en un día de mucho viento también, ¿sí? Y se produce un incendio en el campo de al lado, o en la casa de al lado, o el incendio llega a la ciudad, ¿sí? Ahí hay culpa. O, por ejemplo, un enfermero que por descuido no da la medicación que correspondía al paciente de la habitación 103, ¿sí? Imprudencia es, si antes hablábamos de hacer menos de lo debido, en la imprudencia decimos que hacemos más de lo debido, que hay una conducta que es precipitada, que es irreflexiva, no se prevé mucho cuál es la consecuencia de lo que voy a ejecutar, asumo un riesgo extraordinario o innecesario, ¿sí? Y acá encontré varios casos de peatones que cruzan mal, ¿sí? Fíjense, semáforo en rojo, cruzando los muchachos. O la facultad de Derecho. Si uno va ahí al puentecito este tan bonito de la Figueroa Alcorta, se va a encontrar, desde ahí está sacada la foto, se va a encontrar con que, no sé si ven mi cursor, pero los alumnos siempre cruzan por acá. Sí, lo vemos, profe. ¿Sí? Si alguno fue y se acuerda de esta parte de Buenos Aires, los alumnos siempre cruzan por acá o por abajo del puente. La senda peatonal está acá y está un poco más atrás. Bueno, que vienen 1.000.000 de autos. Que Dios nos ayude y nos acompañe en que no nos pase nada. O, bueno, acá este caso. Confía mucho en Dios esta gente. Esos camiones meten miedo. Bueno. Entonces, esos son supuestos de imprudencia. Otro ejemplo podría ser, no sé, una persona que... Sí, acá tengo anotado en mis apuntes, una persona que urgía para llegar a tiempo al aeropuerto, conduce un automóvil a gran velocidad en zona urbana. Eso para que ustedes se hagan una idea. Confiando en que yo como corro en auto y me encanta y soy súper conductor, entonces no voy a ocasionar un accidente, no me va a pasar nada, ¿no? ¿Quién no se ha creído así alguna vez en la vida? Y después tenemos la última acepción de la culpa, que sería la impericia, que esto lo van a utilizar muchísimo para lo que es el caso de las responsabilidades profesionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no se observa
la ciencia, el arte o la profesión que tenía que desplegar aquel sujeto. Una incapacidad técnica para el ejercicio de una función determinada, de una profesión o de un arte, ¿sí? Esto lo traje acá. Ustedes saben que hay determinadas zonas, sucede con Neuquén, determinados lugares del mundo que son lugares que pueden ser afectados por movimientos sísmicos, ¿sí? En donde se producen movimientos sísmicos. A ver, discúlpenme un segundo, ¿eh? No sé cómo sacar el... Carmen, pará. Pará. Ahí está. Vamos a ver si... Pero te tenés que quedar calladita, ¿sí? Bueno. Bueno. Como les decía, entonces. Hay casos en donde... No, te tenés que quedar callada, si no te tenés que ir. Bueno. Hay determinadas zonas que tienen que ser construidas bajo ciertas normas que son para construcciones, para que las construcciones no colapsen ante un sismo. Fíjense que dice, sismo del 2017 en México, las lecciones no aprendidas que dejó el terremoto del 19 de septiembre. Ustedes saben, a ver, los chicos, ¿cuál fue el estadio en donde se jugó el Mundial de Fútbol de México? Profe, disculpe la interrupción, creo que hay una compañera que está esperando para entrar. ¿Cómo? Creo que hay una compañera que está esperando para entrar. Ah, bueno, a ver, mientras yo la admito, ayúdenme con... No, Carmen, mamá está trabajando. Espera. A ver, espérenme, chicos. Acá. A ver, denme un segundo a ver si la puedo despachar a mi niña. Así podemos... Bueno, perdonen, ¿eh? Pero están los terribles tres. Las que son mamás me van a entender. Perdonen. Bueno, ¿alguien se acordó, mientras tanto, del estadio este en donde se... México del 86? ¿Eh? ¿Azteca? Bueno, Azteca. Vieron que habían imágenes de toda la ciudad destruida y el estadio ese, ¿cómo quedó? ¿Cómo quedó? ¿Colapsó o no colapsó ese estadio? No. ¿Les gusta el fútbol a los muchachos? No se acuerdan. Bueno, ese estadio no colapsó porque estaba construido bajo sistemas que, si les excitan a los edificios la base del edificio, que sería lo que son el suelo en donde están apoyados, esos edificios no colapsan, ¿sí? Entendiendo por edificio cualquier estructura, no estoy hablando de un edificio habitacional necesariamente. Fíjense lo que sucede en Japón. Se mueven los edificios para un lado y para el otro, pero no colapsan. Constantemente hay sismos en Japón. Bueno, un caso de impericia sería no observar las normas para construcciones sismorresistentes en una zona que ha sido calificada o tipificada como sísmica, ¿sí? En Neuquén, por ejemplo, hasta Cipolletti, Yarro Cano, hay normas que tienen que respetarse al momento de levantar edificios, que justamente tienen que ver con hacer estructuras que sean sismorresistentes, ¿sí?
Eso sería un caso típico de impericia. ¿Bien? Entonces, estas tres manifestaciones de culpa que vimos se podrán dar de manera combinada, ¿sí? Puede que veamos una conducta negligente, una conducta imprudente, una conducta donde hay una falta de pericia, ¿sí? El médico que no observa las reglas de su área de la medicina, por ejemplo, ¿sí? Y si no, se pueden dar de manera separada o individual, solitos, o incluso junto con factores de atribución objetivos, ¿sí?